Bien, otro bloque más de Entre Columnas y qué fuerte que estuvo el bloque. O sea, es como que cuesta porque retomar el camino de un programa cuando se dicen cosas tan fuertes, cuando hablamos de algo que no puede quedar como algo anecdótico, hablamos de la justicia, la pucha, hablamos de jueces, de una persona que levanta el dedo y te dice 15 años, o de repente el humor fue mejor y te dice 12. O de repente te baja el dedo y te dice perpetua, te saca de la casa, te quita bienes, te hace perder hijos. Es grave, ¿no? Realmente es grave. Y veía recién la publicidad de Salta Confidencial y justamente en el último Salta Confidencial aparece una nota que es realmente buena, porque tiene que ver con algo que hoy estaba viendo un video que lo habíamos puesto a consideración de todos, que seguramente mañana va a estar en el noticiero nuestro del mediodía. Y es un operativo policial donde un simple ladrón de celulares, de los que pululan en el centro de Salta, es tomado por la policía. Lo colocan en la parte de atrás de una camioneta, viene el marido de la persona a la cual le robaron el celular, no sé si usted lo vio, está en YouTube, y de repente empieza a insultarlo, mal. La mujer viene llorando, sigue insultándolo. Él se acerca y le pega. Viene de costado otra persona y lo agarra de los pelos y le golpea contra el costado de la camioneta de la policía, cuando hay policías al costado y un policía dentro de la camioneta, en la caja de la camioneta. Mientras tanto, cuando es golpeado, él, claro, para no caerse del todo, levanta un pie. Aparece otra persona y le roba la zapatilla a aquel que había robado ese celular. Yo estoy contando una historia rara. Pero si eso sumo a esta persona que pareciera ser que fue a provocar un vejamen en una criatura de 5 años, los vecinos se enteran, sí, llaman a la policía, pero lo agarran a palo, lo matan antes de que llegue la policía. Cuando no hay justicia, aparece la idea de que la única justicia es la mano propia, la defensa propia. Con mis manos, yo voy a hacer la justicia. Hay una persona con la cual me encanta hablar de derechos humanos, una persona que desde su fundación realmente trabaja mucho, trabaja fuerte. Es más, he compartido algunas horas en la Universidad Nacional de Salta justamente en derechos humanos. Para mí es un gusto que esté acá conmigo hoy el señor Fernando Pequeño Ragone. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchísimas gracias. ¿Qué tal, Jorge? El gusto de saludarte a vos. Te estuve escuchando un poco con tu entrevistado anterior, que me impresionó realmente. Carlos Paz. Las cosas que dijo Carlos, un gran compañero también, a quien he conocido desde la Intendencia de Cerrillos ya hace algunos años, ¿no? Realmente las cosas que escuchaba en relación a la justicia son preocupantes. Y yo escuchaba, Jorge, que se hablaba no de justicia, sino que se hablaba de la relación de los poderes entre sí. Y a mí me quedó de una experiencia límite quizás en mi vida, en mis últimos años, que ha tenido que ver con la participación y el acompañamiento de lo que ha sido desde esa justicia el juicio por el asesinato de ese exgobernador que fue Miguel Ragone en Salta. Y lo que me quedó en claro después de casi 7 años de lucha es que la tan mentada separación de poderes constitucionales entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no existe. Entonces, se dice y se enseña una cosa desde la academia y en la vida real y cotidiana es otra cosa. Entonces hay que aprender a desaprender eso que uno ha aprendido para poder acceder a la justicia. Y esto es mucho lo que yo intento hacer desde la Asociación Ragone, o sea, cómo dar pequeños pasos y sólidos para para encontrarte con gente que pueda ir pensando la justicia en otra dirección. Trabajas mucho también en el tema de derechos humanos, y derechos humanos es todo un tema, porque de repente uno ve desde afuera como que son distintas asociaciones, que muchas no se llevan bien entre ellas, y de repente lo ves en un acto. Se convoca un acto y hay unas banderas, faltan otras. Otros convocan un acto y están esas banderas, pero faltan otras. ¿Eso es porque se ha politizado? ¿Eso es porque el poder político tiene sus intereses? Yo creo, creo que es un poquito más complejo. Lo que yo intenté hacer en estos años es alejar la lupa
de ese lugar donde yo mismo estaba parado y tratar de verme fuera de mí mismo, si es que eso de alguna manera es posible. Si uno dice solamente que hay un uso político, que se ha politizado el espacio, los familiares y la gente que milita en los organismos de derechos humanos, entonces serían de alguna manera unas pobres víctimas despolitizadas y sin compromisos y ambiciones y luchas internas. A mí me parece que hay un poco de las dos cosas. Me parece que desde el discurso político, con una intencionalidad brutalmente lastimosa, diría yo, se ha construido a los familiares, a los militantes de derechos humanos, como las personas aparentemente despolitizadas, aparentemente poco racionales, fundadas en el dolor, fundadas en la sangre, en el parentesco. Al interior de los organismos de derechos humanos hay a veces estatus y jerarquizaciones de quién tiene más sufrimiento, quién ha acumulado mayor cantidad más de lágrimas, ¿no? Más lágrimas y más sufrimiento, y ahí el sufrimiento cobra un valor que estructura a los familiares entre sí. Lo que hacen, digamos, la gente que transita hacia el ámbito político es usar esa aparente despolitización que tiene el familiar. En realidad yo veo que al interior del movimiento de derechos humanos, de organizaciones que trabajan aparentemente despolitizadas con esta racionalidad de la subjetividad, del amor y demás, hay una fuerte lucha política. O sea, los familiares son tan políticos como cualquier político. Y en ese sentido también liberan guerras terribles para avanzar, para crecer, para posicionarse, para existir, para imponer el sentido de la palabra. Y en ese sentido es como un campo político más. No hay ninguna diferencia en ese sentido. Claro que hay que entender que en Argentina se da un fenómeno que me parece bastante más radicalizado, cuando el poder político de Kirchner para esta parte, que a mí me parece genial, dicho sea de paso, ha tomado el discurso despolitizado y fundado en el dolor de los militantes de derechos humanos para traducirlo en un símbolo político que ha sido realmente una herramienta de lucha fundante de estos últimos años. Y creo que, volviendo al tema de la seguridad y de la relación entre los poderes, mucho se ha avanzado en Argentina en función de los derechos humanos justamente con esto. Ahora, eso se puede hacer con objetivos bien diferentes, y esto es lo que hay que empezar a dilucidar, me parece a mí. ¿Te sorprendió el fallo que señalaba que los conscriptos muertos en ese intento de copamiento en Corrientes, año 75, los montoneros habían sido indemnizados de alguna manera, pero los conscriptos no? Y hay un fallo nuevo con los cuales el Estado va a indemnizar a aquellas personas que fueron víctimas también de una época determinada. Esto es algo impensado, esto no hubiera pasado, 15 años atrás, por ejemplo. Pensar eso, pensar que el papá de esos conscriptos venga y digan, indemnizame, perdí mi hijo, era algo increíble. ¿Vos crees que se viene esta segunda parte de la visualización de derechos humanos, donde, por ejemplo, van a aparecer este tipo de casos? Ellos no son victimarios, ¿no es cierto?, en el tema del terrorismo de Estado, o que, por ejemplo, van a aparecer otros ruchis reclamando también justicia para ellos. Sí, yo creo que se viene eso, me parece saludable aparte, porque me parece que durante mucho tiempo en Argentina, y mucho más en Salta, se ha visibilizado, digamos, los movimientos de las instituciones como una sola cosa, como un bloque homogéneo al interior, como que la policía era una sola, el ejército era uno solo, los familiares eran una sola cosa, todos iguales a sí mismos, y creo que hay que hablar de esas instituciones en plural. Me parece a mí que, a ver, yo recuerdo hace 3 o 4 años, en un momento de pleno juicio, cuando trabajábamos
en el juicio por Miguel Ragone, he tenido la oportunidad de conocer a hijos de policías que han estado sospechados o que han sido también procesados en ese juicio. Esos chicos tenían vidas destruidas en el mismo sentido que muchos de los hijos de familiares que yo también conocía. Lo que quiero decir con esto es que el Estado, cuando se volvió terrorista, destruyó las vidas de todos, no solamente de lo que hoy reivindicamos como familiares. El tejido social. El tejido social desapareció, fue destruido. claro. En ese sentido, sin mezclar las cosas, sin olvidar y sin perdonar, por supuesto, hay que avanzar dilucidando estas pequeñas cosas. No todos los policías fueron igual, no todos los militares fueron igual, y hay gente que merece ser reparada desde todos los lugares. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que confundamos esto con una especie de perdón o con un sentido... O con una teoría de dos demonios. ¿No? Exactamente. Claro. Me parece que la responsabilidad de los jueces, de la justicia, ahí es fundamental. Lamentablemente, yo me canso de decirlo, y un poco como Carlos en el bloque anterior, los jueces no están a la altura de las circunstancias. Él dijo algo así como que era lamentable, como que eran unos cobardes. Yo creo que son una corporación de la clase media que es nefasta, realmente, por los orígenes de esa corporación, por los orígenes de esa clase, mirándolo en un sentido un poco más sociológico y más macro. Creo que en la división de poderes, el poder legislativo quizás es, aunque aparentemente es al que más se le pega, es el más saneado y el que más en condiciones está para poder volver la mirada sobre los jueces alguna vez. Hay que controlar a los jueces, y eso no lo pueden hacer solamente los ciudadanos. El legislativo tiene que estar ahí. Y el ejecutivo lamentablemente tiene que gobernar, y en el tiempo de gobernar, esto es una opinión muy personal, realmente quienes están en el ejecutivo lo que menos quieren es problemas. Están todos los días con el problema ahí que tienen que resolver. Entonces me parece que el legislativo tiene que avanzar con tiempo y profundamente en este tipo de reformas. No te puedo dejar ir sin preguntarte algo, porque hablaste del legislativo, veo que lo tenés muy claro, el tema legislativo. Yo debo decir que a mí me pareció muy bien cuando veo en la Fundación Ragone, de lo que se preocupa la Fundación Ragone, algo que mucha gente lo dice en la calle, o sea, no se preocupa de lo que ocurrió solamente hace 30, 40 años, sino de los problemas de hoy, de los problemas de las tierras, del problema de nuestros hermanos aborígenes, del tema del agua, del tema del medio ambiente. O sea, realmente estamos hablando de una fundación que se preocupa de distintos temas. Y hay algo que es importante, y yo debo preguntártelo. Hay un apellido que fue muy fuerte en la política de Salta. Algunos dicen que el último gobernador justicialista de Salta fue Miguel Ragone. ¿No pensaste que aparezca un Ragone nuevamente en el escenario político salteño, sea como legislador, sea como candidato a alguna otra cosa dentro de la política salteña? Bueno, me parece que como que empieza a surgir algunas puntas en ese sentido. Yo me he preguntado muchas veces cómo evoluciono yo en todo esto. Y la verdad que lo que me preguntás es una sorpresa, es algo que a mí, digamos, me compromete muchísimo. No es fácil tener un apellido como el de mi abuelo Ragone, porque, digamos, yo he sentido, me he dado cuenta en el último par de años, capaz, que hay gente que me ve desde el interés extremo, como que si yo estuviera todo el tiempo pensando en cómo, digamos, sacar provecho a determinadas situaciones, y otra gente que me ve como un tonto desenfadado. Me parece como que entre esos dos extremos. Yo aprendí a realmente no quedarme en el lugar donde la gente común y corriente y donde el político también, o el funcionario que ya viene de hace mucho tiempo militando con un objeto muy racional, con un fin muy preciso de lo que quiere y hacia dónde quiere llegar, he aprendido a no dejarme colocar o a tratar de salirme todo el tiempo de ese lugar en donde uno tiene que ser víctima, en donde uno tiene que ser desinteresado, en donde uno o tiene que sufrir
o en donde uno es un animal calculador. Y en ese sentido he ido recuperando de a pedazos a mi abuelo, y la verdad que entiendo que si uno quiere trabajar en derechos humanos, que si uno quiere comprometerse con determinados procesos sociales, uno tiene que buscar ser escuchado, tiene que buscar construir poder, y para eso hay que participar. Y el mundo cambia desde la política. La política es el lugar donde uno da los debates sobre lo que uno quiere, sobre lo que uno siente y sobre cómo uno quiere que sea el lugar donde vive. Y en ese sentido yo estoy comprometiéndome políticamente con algunos sectores, estoy participando, estoy eligiendo las cosas que yo quiero. Yo creo que mi abuelo tuvo una gran suerte, como pocos políticos la tienen, que fue elegir el lugar en donde él quería estar con la gente que él quería estar. Él dijo, en algún momento el gobernador soy yo y a mis ministros los elijo yo, detrás de muchas presiones que tiene un gobernador cuando asume de repartir a todos los que los apoyaron. Y a mí realmente me gustaría poder hacer lo mismo, elegir yo con quién quiero estar y con quién quiero construir. Y creo que lo estoy logrando. Buenísimo, sí, yo creo que sería muy bueno que un Ragone sea diputado provincial, al menos. Vamos a saber qué se puede hacer. Fernando, yo te agradezco muchísimo por tu presencia.